En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios le bendiga. Estamos estudiando el tema el Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Cómo el Espíritu Santo capacita, guía, enseña, dirige a los creyentes para cumplir con lo que el Señor les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. En el libro de los Hechos nosotros vemos una fuerte y poderosa manifestación de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Pero también debo de declarar que Jesucristo nunca hizo un milagro, sino hasta después de que el Espíritu Santo reposó o vino sobre el Señor, cuando el Señor fue bautizado en agua por Juan el Bautista. El texto dice que subiendo del agua, Jesús oró. El cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre Jesucristo. Ahí Cristo fue ungido para predicar el Evangelio, para dar vista a los ciegos, para abrir la cárcel de los encarcelados a causa del pecado y de Satanás. Y el ministerio que Jesucristo ejerció fue un ministerio en el poder del Espíritu Santo, porque cuando regresó a su ciudad donde había sido criado, Nazaret, dice el texto bíblico que Jesucristo vino en el poder del Espíritu y todo su ministerio fue en el poder del Espíritu. En el libro de los Hechos vemos que el ministerio de los hombres y mujeres que Dios escogió fue también exactamente igual al ministerio de Cristo en el poder del Espíritu. Y que a partir de ahí, del día de Pentecostés hasta el día de hoy, nosotros, la iglesia de Cristo, la iglesia universal de Cristo, también ejercemos el ministerio en el poder del Espíritu. Porque nada podemos hacer por nosotros mismos, ni nada podemos hacer separado del Señor. ¿Recuerdan las palabras del Señor que dijo? Separado de mí, nada podéis hacer. Así que todo lo que usted hace en beneficio del reino de Dios es en el poder y en la sabiduría que el Espíritu Santo da. Vemos en el capítulo 8 cómo Felipe fue usado como instrumento de Dios y cómo Felipe, lleno del Espíritu Santo, predicaba a Cristo y que hacían milagros creativos. Los cojos y mancos eran sanados, las enfermedades salían de las personas, los demonios salían de las personas dando grandes voces. Llegó Pedro y llegó Juan. Y también ellos impartieron el Espíritu Santo por el método de la imposición de manos. Vemos por primera vez aquí que el Espíritu Santo se recibe también por imposición de manos. Y ponían las manos sobre los samaritanos y los samaritanos recibían el Espíritu Santo. Luego vemos cómo el Espíritu enseña cómo debe de hacerse también la evangelización de persona a persona. Y en el capítulo 8, hermanos, verso 26, dice que un ángel del Señor habló a Felipe. Los ángeles, aunque los ángeles no predican el evangelio, los ángeles cooperan con la iglesia para la evangelización.
Aquí vemos un ángel hablando a Felipe. Y le dice el ángel, levántate, ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Un camino donde no habían caseríos, no habían casas, un camino desierto. Después de que Felipe estaba dentro de una ciudad llena de gozo, una ciudad que había visto la manifestación poderosa del Espíritu Santo con sanidades y prodigios, ahora un ángel cooperando, porque los ángeles cooperan en la evangelización, le dice a Felipe, Dios me ha mandado para que yo te diga a ti que debes de salir de Samaria hacia el sur, hacia un camino que es desierto. Y Felipe no cuestionó, no dudó de la instrucción que Dios le había dado a través de un ángel. Entonces dice que él se levantó y fue obediente. Y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, era un tesorero, un hombre de confianza. Él venía de Jerusalén, porque él era un prosélito, se había convertido a la religión de los judíos. Y había venido a Jerusalén para adorar. Y volvía de la adoración de las fiestas que se celebraban en Jerusalén en un carro. Un carro excelente, porque recuerde que era un funcionario del gobierno de una reina etiopía, Candace. Y volvía sentado en su carro, y como él se había convertido, venía leyendo las escrituras del Antiguo Testamento, porque las del Nuevo Testamento todavía no habían sido escritas. Y venía leyendo a Isaías, y venía leyendo el capítulo 53 de Isaías. Y entonces aquí vemos que el Espíritu que está en Felipe, en usted, hermano y hermana, y en mí y en todo creyente, como Felipe era lleno del Espíritu Santo, estaba controlado por el Espíritu Santo y el Espíritu le habló a Felipe. No debe de dudar. El Espíritu nos habla a través de las Escrituras, pero el Espíritu es Dios y Él es soberano. Él habla de diferentes maneras. Habla por sueños, habla por visiones, habla audiblemente, habla por las circunstancias, habla por las escrituras. Dios tiene una infinidad de formas, de métodos y de recursos para hablarnos. Aquí específicamente oyó la voz del Espíritu. Ya había oído la voz de un ángel. Ahora oye la voz del Espíritu. Verso 29, y le dice el Espíritu a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿entiendes lo que lees? Probablemente no, aunque era un prosélito. No entendía. Porque nadie puede entender las Escrituras si no es por el Espíritu Santo. Y nadie puede entender el Evangelio, a no ser que el Espíritu Santo lo ilumine. Entonces dijo, ¿y cómo podré? ¿Cómo podré entender si alguno no me enseñare? Y le dijo, ¿tú me puedes enseñar? Y Felipe le ha de haber dicho, sí, sube al carro, siéntate a mi lado, explícame. Eso es lo que le dijo el funcionario, en un carro excelente. Era un funcionario, tesorero, como el tesorero de la República de Honduras. Un hombre de confianza.
un hombre muy inteligente porque sabía de números. Y le dijo, y el pasaje que leía, este hombre, llamémosle hombre intelectual. Este hombre no entendía las escrituras. Es que los intelectuales, los filósofos, las personas que egresan de los mejores centros educativos del mundo no pueden entender las cosas espirituales. Solo que el Espíritu Santo les ilumine utilizándonos a nosotros como instrumentos. Y entonces el pasaje que venía leyendo era el pasaje donde se habla de la muerte de Cristo en el libro de Isaías, de cómo fue muerto por los pecados del pueblo. Y entonces le dijo el eunuco, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Y entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Fue de texto en texto, de libro en libro del Antiguo Testamento, porque solo el Antiguo Testamento estaba. Y entonces saltando de un libro a otro, escogiendo todas las profecías que hablaba de la persona de Cristo y de su obra redentora en la cruz, lo evangelizó, le habló de Cristo, porque el mensaje evangelístico es predicar a Cristo. Y entonces, respondiendo el eunuco en el verso 34, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice esto, el profeta o de sí mismo. Entonces Felipe le abrió las escrituras. Y cuando llegaron a cierta agua, dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Seguramente Felipe le había hablado de la gran comisión, vayan y prediquen a toda criatura, el que cree y fuere bautizado será salvo. A lo mejor Felipe estaba hablando de esto cuando él dice, pues aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y la única condición que hay en la Biblia para ser bautizado es creer en Cristo. Y no es que estoy criticando, pero es la única, no hay otra condición. Mire lo que dice aquí Felipe, verso 37. Si crees de todo corazón, claro, no es una creencia superficial. Está hablando Felipe, si tiene fe verdadera, producida esa fe por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien regenera a las personas. Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes bautizarte. Y entonces dijo el eunuco, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Tremenda declaración. ¿Y cómo vino esa fe? Dice la Biblia que la fe viene por oír la palabra de Dios, por oír el evangelio, y eso es lo que predicó Felipe, y eso es lo que nosotros podemos hablar. Cuando usted habla con su familiar en su casa, cuando usted habla con sus vecinos y sus amigos, usted tiene que hablar de Cristo. Lo que usted sepa de Cristo, lo que usted ha comprendido de Cristo, usted háblelo. No se calle, háblelo. Y el Espíritu Santo que está en usted iluminará la mente y el corazón de las personas que le oigan y se convertirán a Cristo. Entonces aquí hay agua. Y Felipe entonces descendió del carro con el eunuco, y ahí a lo mejor era un vado porque habían pocos puentes, y entonces los carros entraban en las quebradas, riachuelos, y pasaban al otro lado. Allí lo bautizó. ¿Y cómo lo bautizó? Bueno, según las instrucciones de Cristo en la gran comisión, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Allí creyó y fue bautizado porque en el tiempo primero el creer en Cristo y el bautismo era una misma cosa, una misma cosa. Entonces se bautizó y cuando subieron del agua, el Espíritu Santo arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. En la misma presencia del eunuco, él fue arrebatado, Felipe fue arrebatado, Felipe desapareció, no le vio más el eunuco. Y el eunuco ya no se sorprendió de eso, ya estaba convertido, ya había sido regenerado y salvado. Y el eunuco se fue contento porque Cristo ya iba en su corazón. Es que el Señor necesitaba un misionero para que el evangelio se predicara en Etiopía. Y entonces la mejor manera para que hubiera alguien que predicara el evangelio en Etiopía era un etíope, una persona de allí, de ese mismo lugar, de ese mismo país, de esa misma región. No tuvo que aprender un nuevo idioma porque él era etíope. Entonces el Señor sacó a Felipe de Samaria, lo mandó al desierto. Felipe predica el evangelio, explica el evangelio a este hombre cree, se convierte, se bautiza y este ya es un misionero que ya lleva el mensaje del evangelio a Etiopía. Y como era un funcionario del gobierno, él empezó a predicar a la reina y predicar a todos los funcionarios del gobierno. ¿Ve usted la sabiduría, el poder, la guianza del Espíritu Santo manifestado allí? Entonces este hombre se fue gozoso. Y el hecho de que Felipe haya sido arrebatado en la misma presencia de él no lo asombra porque ya conoce quién es Dios. Es el Dios Todopoderoso que nos pregunta a nosotros, a usted y a mí, ¿hay acaso alguna cosa difícil para mí? Esa es una pregunta retórica de Jesús que ya tiene implícita la respuesta. La respuesta es, Señor, para ti no hay nada difícil, ni nada imposible. Así que Dios tomó un misionero de gran influencia social porque era un tesorero, hombre de confianza, persona madura. Ve usted cómo el Espíritu Santo es un socio con la iglesia para la predicación del evangelio. Y que nosotros, los cristianos, nada podemos hacer si no es en el poder del Espíritu. Y que la condición que Dios nos pone a nosotros es que debemos de ser llenos del Espíritu. Yo pienso que esa dejadez, esa frialdad, esa tibieza, el hecho de que no damos testimonio de Cristo es por una razón. Puede ser que esté pecando de ser ingenuo o de persona simplista. Pero yo pienso, amados hermanos, pastores, evangelistas, consiervos, yo pienso que la debilidad fundamental, básica de nosotros, es que no somos llenos del Espíritu Santo. Una cosa es que tengamos el Espíritu. Una cosa es que seamos regenerados. Pero la condición para ser lleno del Espíritu Santo es una responsabilidad de nosotros. Si usted lee Efesios, dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu Santo. Un creyente, hombre o mujer lleno del Espíritu Santo,
será una persona sin timidez, sin miedo, una persona de una fe fuerte y firme, una persona que no se calla porque no tiene miedo, habla con denuedo la palabra de Dios. Y esa persona, llena del poder de Dios, llena del Espíritu Santo, manifestará los dones que Dios en su soberanía le ha dado. ¿Cuáles son sus dones, hermano y hermana? Yo sé lo que Dios me ha dado a mí, pero yo no sé lo que Dios le ha dado a usted, pero usted sí sabe, debe de saber. Porque Pablo dice, en cuanto a los dones, no quiero que ignoréis. Y entonces ese don o esos dones que Dios le ha dado a usted se manifestarán en plenitud de poder si usted está lleno del poder del Espíritu Santo, si usted está lleno y controlado por el Espíritu Santo. Una iglesia llena del Espíritu Santo será una iglesia que mirará, experimentará los dones del Espíritu Santo que están allí. Mi opinión es que Dios ya dio los dones, pero los dones están allí, sin manifestación. Porque quizás en esa iglesia el Espíritu Santo está contristado o apagado, probablemente apagado. Y entonces podríamos hacernos una pregunta cada uno de nosotros. ¿Tengo contristado el Espíritu Santo? ¿Tengo apagado los dones? Porque Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don que está en ti, que tú has recibido por imposición de manos de los presbíteros. Entonces, una iglesia avivada, una iglesia que aviva sus capacidades y sus dones. Una iglesia que ora y busca el rostro del Señor todos los días. Que la oración es intensa y profunda como las oraciones de Cristo. Que dice que con gran clamor y lágrimas oraba diariamente. Una iglesia que ora, que dedica tiempo, 1 hora, hora y media, 2 horas. Hay tiempo para orar. Tenemos toda una noche y toda una madrugada para orar. Una iglesia que hace ferviente oración, que clama, como dice Cristo, de día y de noche. Será una iglesia llena del Espíritu Santo. Y seremos instrumentos del Señor. Y miraremos y experimentaremos lo que Pablo dice, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Continuaremos hablando de este tema tan fascinante de el Espíritu Santo en la vida de la iglesia primitiva. El Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Dios le bendiga. Y Dios le guarde. Seamos llenos del Espíritu Santo. Amén. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.